Somos el Movimiento Tunil de Colombia. Desde el año 2019 buscamos promover, crear y realizar actividades que fomenten la unión y hermandad, albergando las diferentes tunas del país, así como también incrementar el acercamiento de la tunería a la sociedad. Dada la situación actual y ante la necesidad de virtualizar actividades, hemos decidido crear los miércoles de tertulia, que tienen como propósito exponer durante cada miércoles del mes una tuna del territorio nacional, para difundir su trabajo, resaltar logros y méritos, así como incrementar el compartir de la historia de las diferentes tunas directamente desde sus actores. Prometo darte sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentido, te prometo que estaré siempre en tu vida. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este espacio del Movimiento Tunil, el miércoles de tertulia, en el cual tenemos de invitadas a la tuna femenina uniandina. Mi nombre es Liliana Bernal, más conocida como Hobbit de la tuna femenina Alhambra, y en esta oportunidad me encuentro con Marisabel. Por favor, quisiera que te presentaras. Muy buen día, gracias Hobbit. Yo soy Marisabel Tolosa, integrante de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Súper bueno. Quisiera que me contaras un poco más de cómo surge esa idea de iniciar con la tuna, ya que pues eres fundadora. ¿En qué momento nace esa iniciativa? Bueno, pues nos vamos a remontar un poco a la historia, al año 92, aunque la tuna inicia en el 93 y ya entenderán por qué el 92. Pero importante señalar aquí que esa es como la historia de la actual tuna, que tiene 27 años. En los 70 hubo una tuna femenina también que duró sobre 6 años en la universidad, entonces yo les voy a hablar de esta parte de la historia de nuestra tuna desde el año 93. Entonces les hablaba del 92, ¿por qué? Cuando yo entré a la universidad, yo había pertenecido a tunas desde el colegio, desde primaria, y conocí a la tuna masculina. Igual tenía como toda mi admiración y la sigue teniendo, me encantaba el sonido, me encantaba el repertorio, y en la semana de inducción la tuna masculina fue a cantar a la universidad y yo estaba pues viendo esa presentación y estaba al lado de una persona, entonces la señora me decía, yo no sabía quién era, entonces me decía, ay, qué lindo cantan los muchachos, y entonces yo, ay, sí, qué lindo cantan, y ahí estábamos como charlando y yo en algún momento le dije, ay, pero pues deberían tener mujeres en la tuna. Entonces me dijo, claro que sí, eso hay varias estudiantes que me han dicho eso, yo no sabía quién era la señora con la cual hablaba. Entonces se acabó la presentación y vinieron a donde estaba la señora, y pues yo estaba al lado de ella, unos tunos de la tuna masculina. Entonces ella dijo, ay, qué lindo muchachos, no sé qué, pero acá esta estudiante pues me dice que por qué no mujeres en la tuna. Entonces el tuno que estaba allí dijo, no, pues que las mujeres que hagan su propia tuna, las niñas pueden hacer su propia tuna. Bueno, ahí quedó como la conversación. Y ella sí me preguntó antes de despedirse, bueno, que yo que estudiaba, que si le daba mis datos, bueno, entonces al cabo de un tiempo me llamaron, era de la decanatura de estudiantes, yo no sabía quién era, ella en algún momento me acuerdo que se presentó, pero no me dijo quién era, o sea, como que yo soy la decana de estudiantes, no, o no lo recuerdo, y al cabo del tiempo, como les digo, me llamaron de la decanatura de estudiantes, entonces me dijeron, bueno, pues como usted estudia música, entonces, ¿por qué no hace la tuna usted? Entonces, oh my God, ¿cómo que yo hago la tuna? Entonces, sí, pues, ¿qué necesitaríamos? Entonces, ¿por qué no se anima? Entonces, como que te toma todo esto por sorpresa, pero fue que yo piénselo y me cuenta. Entonces, al cabo del tiempo, otra vez nos reunimos, entonces, ¿qué necesitaríamos? Entonces, no, pues hacer como unos carteles para que las estudiantes se inscriban, y fue en efecto, como eso ya era terminando ese semestre, entonces me dijo, apenas inicia el próximo semestre, vamos a hacer los carteles y los vamos a pegar por toda la universidad y vamos a hacer la inscripción acá en la decanatura. En ese tiempo, pues, cuál correo electrónico, no era la era tecnológica tan disparada, entonces así fue.
hacia el mes de febrero del 93 empezaron el tema de los carteles, las inscripciones, y nuestra primera reunión formal, y por eso tomamos como fecha de partida de la Tuna, fue el 7 de marzo del 93 en Uniandinos, que ha sido como nuestra segunda casa, y digo segunda porque pues la primera es la universidad, porque siempre nos ha abierto las puertas. Esa es la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, que está en la 92 abajita de la 15, y entonces allá ensayábamos. Y ese primer domingo era un domingo donde llegaron pues estudiantes como con mucha expectativa. Fue esa primera reunión que damos como punto de inicio de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Ah, súper, qué bonito. Pero bueno, hay una diferencia muy grande, pues digamos que compartimos las dos eso, que también yo estuve, digamos, en Tuna desde el colegio, pues en la cual de pronto no hay una formalidad en cuanto a los estatutos, de pronto a los rangos. ¿Cómo inicia esa formación de tu parte para decir, bueno, cómo voy a empezar a tomar todos estos temas, cómo voy a empezar a estructurar ya cuando las chicas empiezan a ingresar? Darle como yo voy a ser, claro que sí, yo voy a ser muy sincera contigo. Se pensó más en ese entonces. Inicialmente no, cuando hicimos el llamado no se pensaba como en una estructura como tal, ni en los rangos que tiene una tuna, sino inicialmente como convocar y tener esa base de quienes iban a llegar allí. A mí muchas veces me han dicho, ¿por qué no se hace un proceso real de selección donde la afinación, por ejemplo, sea un criterio para entrar a la tuna o interpretar un instrumento? Acá te puedo decir, les puedo decir a quienes nos escuchan, que todas las que han querido ser parte de la tuna han sido parte de la tuna, en un altísimo porcentaje de gente que no ha cantado antes o que no ha tocado nunca un instrumento, y yo creo en el proceso de la selección natural de Darwin. ¿Por qué? Porque pues llega la gente y algunas se quedan, otras están un corto tiempo, otras sencillamente llegan a un ensayo y se van. Entonces no creo que sea como una posibilidad de decirle a la gente, usted no, porque usted no ha cantado, usted no es suficientemente afinada o no sabe tocar un instrumento, sino al contrario, creo que es una oportunidad y hace parte de esa base que puede ofrecer la tuna y de esa posibilidad de disfrute, de aprendizaje de la música. Entonces, en ese momento no se pensaba como hay una estructura, deben existir unos rangos, debe existir, por ejemplo, una junta directiva. En el momento del ensayo no, eso se fue dando en la medida en que el grupo fue avanzando. Entonces sí, más adelante se formó una junta donde pues yo me quedé con la dirección musical, que era como mi rol, y allí ya sí se formó una junta, pero ya más adelante, casi cuando nos pusieron la capa en el mes de septiembre. Entonces poco a poco se fue como organizando la parte, llamémoslo administrativa, que hace parte obviamente de cualquier grupo, de cualquier unión de voluntades para que tenga pues un norte. Entonces recién empezó la tuna, no había como esa dirección de pensar, uy, tenemos que organizarnos ya y tenerlo, sino la idea era tener la gente con qué hacer, con qué partir, y luego de común acuerdo empezar a sentar esas bases que iban a dar el norte de nuestra tuna. Pero yo te pido que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón.
bienvenidos a todos los que se conectan hoy. Estamos muy felices de acompañar la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Laura Castro, soy la directora de la Tuna Femenina Javeriana. Hoy venimos a escuchar un poquito sobre las anécdotas, los viajes que nos puede contar Mamá Lala. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio, la tertulia de los miércoles del Movimiento Tunil Colombia. Bueno, Mamá Lala, yo creo que todo el público se imagina, no sé, todo lo que nos quieres contar hoy. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el primer viaje de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes? Pues mira, comenzamos con muchos viajes aquí en Colombia, alrededor siendo Tuna joven, y después de recibir nuestra beca estuvimos, el primer viaje lo hicimos a España, hicimos una gira por toda España en el año 97, esa fue una aventura fantástica, la primera vez que la Tuna salía del país, fue supremamente valioso, además por todo lo que implicó para viajar, digamos que como primera vez, sin tener ni suspirantes ni multicas, sino que éramos todas, digamos que de la primera generación de la Tuna, entonces fue muy interesante y fue un aprendizaje fantástico, y digamos que todas las experiencias y aprendizajes logrados han sido capitalizados a lo largo de toda la historia de la Tuna. ¿Y cuántas personas viajaron en ese viaje? Fuimos 13 tunas que viajamos, eso fue lo más lindo, y bueno, tuvimos la fortuna de tener unos anfitriones fantásticos, la Tuna de Ingenieros de Telecomunicaciones de Valencia, en España, y con la guía de ellos hicimos una gira por toda España, muy bonita, 13 tunas, 13 colombianas de la Universidad de los Andes, de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Ven, pero qué belleza. Y de ahí nos salió como amistades así hasta el día de hoy, amores, no sé. De todo un poco, sí, claro que sí, quedaron, de hecho estamos haciendo encuentros generacionales en este momento y hemos, digamos que le estamos mostrando a todas las generaciones aquellas amistades fantásticas que se originaron justamente a partir de esos primeros viajes. Entonces en ese primer viaje ellos igual nos mandaron saludos y digamos que eso da un espacio para fortalecer muchísimo la amistad entre tunas. Fue muy lindo y fue muy interesante además ver las conversaciones que surgían entre los tunos, pues había valencianos, había de Huelva, de todas partes de España, y mandaron algunos mensajes, se conectaron un par y fue muy, muy interesante ver las preguntas de las tunas jóvenes y de nuestras aspirantes respecto a cómo había sido eso, si esas amistades permanecen. Hay un par de matrimonios, sí, hay de todo un poco. Qué bueno. Sí. ¿Y ellos han venido a Colombia? Sí, ¿O nos vamos a ver? Sí, de hecho, ellos llegaron primero, nosotras, justamente con el crecimiento de la Tuna, cuando la Tuna cumplió 5 años, comenzamos a buscar la forma de hacer nuestra primera gira internacional y entonces comenzamos a buscar contactos. En ese momento no había toda esta facilidad técnica, tengas en cuenta. Y hacer el contacto con la Tuna fue una tarea. Se sentaron, en ese momento había correo electrónico, era lo que había, y comenzamos a hacer toda una investigación. La Junta de la Tuna en ese momento hizo la tarea de buscar a alguna Tuna que estuviera haciendo alguna gira y demás, y encontramos que la Tuna de los Teleco estaban programando una gira hacia Perú, y logramos hacer que incluyeran dentro de ese periplo a Colombia y armar la agenda con ellos. Los recibimos aquí y demás, y luego fuimos nosotras. Eso fue como el proceso de cómo hicimos ese primer contacto, y efectivamente esa fue
ellos vinieron primero que nosotras ir hasta allá. Qué linda historia. No, me gusta mucho porque así como que se fomentan y se fortalecen esas amistades de la tuna. Ya son amigos históricos. Es verdad, así es, y pues ustedes lo saben, digamos que el tiempo pasa y sin embargo ya comienza uno a ver toda la evolución de todo el mundo, pero cuando vuelve la beca al pecho es como si el tiempo no hubiera pasado y se mantienen pues todas las experiencias y es fantástico poder seguir en ese contacto. Ven, yo tengo una curiosidad en el mundo, digamos, del tunar, con las tunas femeninas ha sido, digamos, bien difícil, ¿no? Y ya que estamos hablando de España, pues aprovechar, ellos cómo ven las tunas femeninas. Pues bien, ellos en particular para nosotras fueron una bendición, sin lugar a dudas, digamos, claramente no teníamos forma de saber cómo eran esas tunas que habíamos contactado, porque hicimos como varios contactos, pero fue con ellos con quienes pudimos sacar adelante todo el proyecto, pero tienes toda la razón. Nosotras teníamos, digamos, que esa expectativa de qué podía pasar. De hecho, cuando ellos ya estuvieron aquí, nosotros, pues, digamos que fuimos sus guías y estuvieron acá, y cuando nosotras fuimos, ellos igual armaron una agenda y con ellos hicimos todo el recorrido, y entre eso, ellos en particular no tuvieron ningún recelo con nosotras, porque ya igual nos habían conocido acá. Lo primero que dijeron es que pues bueno, que les parecía bien que hubiera una calidad musical, porque digamos que la imagen que ellos tenían y con lo que ellos venían de las tunas femeninas en España, la filosofía es diferente, se crean distinto y digamos que hay una forma de actuar diferente de las tunas femeninas. Entonces digamos que en particular los telecos lo que hacen es guardar distancia, ellos realmente no generan mucho conflicto con eso. Sin embargo, sí nos advirtieron que en la agenda nosotros teníamos ellos nos consiguieron unas presentaciones hermosas, una de ellas fue, y fue honorífica, fue abrir el Cordobán en Sevilla. Eso en Córdoba fue maravilloso y claramente era un festival de tunas masculinas y nosotros abrimos presentación. Nos advirtieron, nos dijeron, pueden volar cebollas, tomates, huevos o lo que sea. Por favor, estén preparadas. Digamos que la disposición y la buena voluntad de los organizadores está, pero pues no sabemos de estos cientos de tunos que hay allí sentados que decidan hacer. Y nosotras, pues nada, nos fuimos, con toda la dignidad de tuna femenina uniandina colombiana, allá va a hacer su mejor tarea. Y sí, nos fue muy bien, afortunadamente, digamos, fue muy valioso y fue muy lindo. Y una cosa que tiene que ver, y yo creo que a ustedes también debe haberles sucedido, y yo creo que a las tunas femeninas colombianas en general, y es que nuestro acento colombiano parece que, pues, digamos, el hecho de no tener acento, de eso dicen que no somos, digamos, que no sonamos tan cantados, hace que suene como suave. Entonces ellos decían que nosotras muy suaves y además nosotras siempre digamos que hemos hecho mucho énfasis en el tema de que a nosotros nos encanta el hecho de ser mujeres y nos gusta ser femeninas y todas estas cosas. Entonces eso y el tono suave, entonces pues digamos que lo que causó fue el efecto contrario. Nos hicieron una mención de honor que no había lugar a ninguna mención porque nosotras no estábamos concursando en nada, simplemente era digamos que una cortesía, pero entonces fue muy satisfactorio. Y de allí en adelante, digamos que como dice el dicho, yo creo que pasó lo que dicen, que haz fama y échate de dormir, porque quedó eso y digamos que hemos trabajado por mantener eso, digamos que un buen nivel musical, tunas sin necesidad de tratar de competir con los hombres, porque pues nuestro objetivo no es ese. Y entonces pues el buen tunar femenino ha primado allí. Entonces pues nuestra experiencia desde ese punto de vista no ha sido traumática ni difícil, íbamos dispuestas a cualquier cosa y bueno, nos ha tratado muy bien el grupo los tunos en general. Qué lindo. No, me alegra mucho que les hayan abierto ese espacio y como a todos los grupos femeninos de Colombia, ¿no? También te quería preguntar, ¿ustedes rondaron a los españoles cuando fueron, esto de cantarles a los hombres?
o sea, hay hombres que son como reacios a esto, ¿no? De que la mujer sea la que los ronde, la que les cante. Pues efectivamente, nosotras, pues acá en Colombia, la universidad y todas estas cosas, el nombre de la universidad estaba por medio y no, digamos que hay un acuerdo tácito y las rondas no se hacen acá. Nosotras en Colombia no rondamos. En España, sin lugar a dudas, sí, y de hecho hace parte, por ejemplo, del proceso de formación con las aspirantes y las chicas. Y efectivamente, sí, rondamos de todo un poco, al rector, al alcalde, al transeúnte, al ciudadano, al simpático lugareño que allí nos encontramos para poder poner a prueba a una suspirante muy tímida. Sí, rondamos, digamos que en varias modalidades. Amalala, y cuéntame, ¿cuál ha sido el viaje que tú más recuerdas de la tuna? Que tú tengas un bonito recuerdo. Este es el tributo de la tuna femenina para el Divo de Juárez. Yo creo que fue un viaje que se hizo también hace muchos años a México. Allí estábamos invitados por la UNAM a un festival internacional y había dos tunas españolas, estábamos nosotras, y había pues algunas otras tunas, pero la UNAM organizó que nosotros, dos de las tunas, viajáramos, siempre íbamos en el mismo bus para todos los transportes y demás. Y entonces aquí se forjó también, hubo oportunidad de forjar lazos muy fuertes con otras tunas españolas distintas, y como en distintos puntos, además porque allí se formó una cosa muy particular y era que ellos se clasificaron y eran los tunos caballeros y los tunos cucaracha, y entiéndase los decentes y los desordenados, y entonces ese fue una gira muy divertida porque pues era, finalmente a la hora de presentaciones todo el mundo impecable, juiciosísimo y demás, pero en el resto de actividades siempre había, digamos, como la expectativa de qué iba a pasar, porque bien podían, los cucarachas se despertaban a medianoche a hacer cualquier cosa, entonces era muy divertido, pues fue muy divertido compartir todo eso, y los viajes, y llegar cansados, y llegar, pues imagínate, a todas estas alturas, estamos hablando de 98 sería, 99, y llegar cansados de venir durmiendo en un bus a salir, a ducharse, para vestirse, para cantar en 10 minutos. Entonces, todo lo que eso implicaba, los que obviamente había el rebelde que decía que no, que se iba a dormir, todo lo que representó eso es un viaje que yo recuerdo mucho y digamos que hicimos también un recorrido en torno al DF muy chévere, y entonces digamos que ese para mí fue un viaje recordado, me parece muy simpático. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Algo muy especial a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta entrevista. Agradecer al Movimiento Tunil por este espacio y bueno, a Manuela por estar aquí presente. Potechito, ella, como varios de ustedes deben saber, para mí es un honor poder realizar esta entrevista porque bueno, las chicas de la Tuna Femenina de los Andes son nuestras madrinas. Me presento, soy Paola Espejo, Tuna Vodka, en este momento presidenta de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, Manuela, qué rico poder compartir este espacio contigo. No, muchas gracias por esta invitación, realmente que no me pierdo sus entrevistas y uno aprende, así sea diferente el modo del tunar, uno aprende de cómo se lleva cada tuna y pues esos datos uno se lleva igual tips o uno disfruta porque es un sentimiento común que nos une. Así que muchas gracias por la invitación, espero que también aprendan de nuestra tuna y bueno, para las que sea. Bueno,
muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta entrevista es poder conocerlas un poquito más en la parte administrativa, organizativa. Entonces quisiera empezar preguntándote por la forma en que ustedes se organizan, tanto jerárquicamente como pues administrativamente. Sí, bueno, en este año yo soy la presidenta de la Tuna y nosotros tenemos básicamente, como ya lo pudiste notar, nosotros no, como otras tunas, no tenemos como la palabra director, o sea, no soy como la directora, pero nosotros nos llamamos la presidenta, es como el orden jerárquico más alto. Después de mí sigue la vicepresidenta y después de ahí sigue como una serie de cargos que son horizontales. Entonces tenemos una secretaria, tenemos una canciller que es encargada de las relaciones públicas de la Tuna, entonces ella tiene un directorio, digamos, ella es la que lidera el tema de las redes, el que lidera el tema, si hay algún festival, si hay alguna Tuna cumpleaños, nosotros tenemos un Excel y así no se nos pierden como fechas. Tenemos una tesorera, entonces ella se encarga ya, digamos, cuando recibimos dinero en las serenatas, entonces ella se encarga de tener el dinero. Si tenemos, no sé, por ejemplo, el año pasado tuvimos sacamos un CD, el de Navidad, entonces ella se encarga de como darnos a cada una los CDs que tenemos que, por ejemplo, vender y de recibir ese dinero, y digamos así, de esa forma estamos organizadas administrativamente con este tema de la plata que hace de la Tuna toda una organización. Entonces, eso es como los cargos básicos administrativos. Ya como tal tenemos otros cargos horizontales, como te dije, que son ya el tema de, por ejemplo, como se llaman como los grupos o sí, como las cabezas que son importantes para una Tuna. Entonces tenemos el área como del diseño, entonces ellos se encargan de hacer, por ejemplo, de una forma bonita y que tenga un trabajo manual lindo, esas fotos cuando alguien cumple años, para que nuestras tunas, bultas, capas se sientan de una forma muy integradas a nosotros. Entonces hacemos como un trabajo de diseño que se vea muy dedicado. Entonces tenemos ese área del diseño, tenemos un área que es como tal de la logística, entonces si necesitamos, no sé, para un viaje, organizar cómo hacer los transportes, organizar a quién llamamos, toda esa área logística se mueve. Tenemos también un área musical, en la que ahí sí tenemos un director musical que es Mari, que acabaron de entrevistar. Entonces ella también es la cabeza del grupo musical, pero entonces a su vez, digamos que lo componen más chicas que son muy buenas musicalmente, no son músicas, pero digamos que hoy en día son chicas que les gusta mucho el enseñar, son muy buenas, como Chucu, Adri. Entonces ellas se encargan de hacer talleres a nuestras mismas bultas, tunas, entonces se encargan de propagar el conocimiento. Entonces este es el grupo musical. Digamos que también pues la idea de nosotros ahorita con lo que pasó en la cuarentena, que pues la Tuna es un poco, entra mucho el tema de reinvención realmente, porque pues nosotros el diario vivir es estar con las serenatas, digamos, nos han llamado a serenatas y amamos las serenatas, pero nos cuesta, o sea, es como, Dios, ¿qué hacemos? Como si aceptamos o no, porque realmente es el tema de cómo una cantidad de chicas vamos a dar una serenata en una casa y pues para protegerla a la gente. Todas vivimos en distintas localidades, entonces nos ha tocado decir que no, pero entonces al mismo tiempo pensar, bueno, ¿cómo nos reinventamos para no dejar de ensayar, no dejar de, digamos, de vivir la Tuna?
Entonces, de hecho, entonces ahorita estamos también en un grupo especial, élite, en el que estamos, de hecho se llama Reinvención, porque estamos buscando, no sabemos para cuándo va esto, entonces realmente es no llegar hasta el extremo de estar a fin de año como pensando en ideas. Entonces estamos pensando en estrategias de cómo vamos a hacer. Entonces tenemos ese grupo también especial en el que estamos buscando como el ser mejor que ayer. Entonces estamos buscando también en este grupo qué otros grupos nos podemos inventar para que las chicas estén todas cohesionadas, para que estemos, digamos, más en el diario vivir. Entonces, básicamente, esa es la organización y los grupos que tenemos, la jerarquía y chao. Perdón si me extendí en la respuesta, yo hablo como mucho, pues como me voy por las ramas, pero bueno. No, pues de hecho me pareció muy interesante 2 puntos que tocaste. Y me gustaría también preguntarte primero sobre las jerarquías, hablando ya de rangos místicamente. Y segundo, todo lo que estabas hablando de las actividades ahorita, cómo lo están manejando con la universidad, los ensayos y todas estas cositas. Sí. Bueno, entonces la jerarquía ahora sí como de la tradición tunística. La jerarquía es, bueno, tenemos en el rango más alto las tunas, que son tunas que se denomina en nuestra tuna alguien que tiene la capa, que se la ganó en un examen musical y también actitudinal, y que también tiene la beca, que la beca no hay que presentar un examen, pero bien sí hay que presentar esas actitudes que ya denominan a una líder tuna en la organización. Entonces está ese, pues el mayor nivel, le sigue las capas, que como ya te dije, pues digamos la capa como tal, tiene que, para pasar de ulta a capa, tiene que tener una serie de conocimientos musicales súper amplios. Entonces digamos pedimos dos instrumentos, los que elijan, eso sí es súper libre, y digamos que en el primer instrumento tiene que saber todas las canciones en las que estamos en este momento. Sí, o sea, no todas las del cancionero porque son demasiadas, pero sí las que estamos en este momento en vigencia. Entonces digamos que le damos obviamente las búlticas como las pautas de qué canciones este año están digamos vigentes, y pues digamos que la idea es que el examen, mientras ellas se van preparando musicalmente, ellas también nos demuestren cómo la tuna les ayuda en el liderazgo, y también pues igual como son búlticas, la idea es que propongan y que igual de alguna forma, si bien no es que, o sea, tienen que respetar la jerarquía de una capa y de una beca, digamos que igual no teman a proponer, que no teman, o que no, o sea, no sean de mucha ayuda, que no sean como el nombre literal de bultas, de haciendo bultos, sino realmente sean muy propositivas. O sea, buscamos que cuando alguien ya sea una capa, realmente es que se le ocurre y sea súper proactiva. Entonces buscamos esa actitud, aparte de la musical, buscamos que sean todo un complemento, y así ya las subimos a capa. Y pues está la última, que es digamos que el menor rango, cuando ya decides estar en la tuna. Antes de estar en la tuna te llamamos suspirante, porque suspiras y te encanta la música y el amor. Entonces digamos que para pasar de suspirante a bulta es como ir a ensayos, igual, demostrar que en esos ensayos igual de alguna forma aprendiste. Entonces también para volverte bulta la idea es que, no sé, vayas mínimo 3 meses y te sepas las canciones, aunque sea 3 canciones de la tuna cantadas. O sea, no tienes, pues igual eres una bulta, se supone que no tienes algún conocimiento, entonces no te evaluamos instrumentos y así te vuelves bulta.
Entonces, esa es como nuestra jerarquía, más o menos 4 pasos, en sí 3, ya cuando estás dentro de la tuna y decides ser parte de esta familia, porque somos como básicamente una familia y realmente nuestra tuna, algo que la hace, pues que a veces me dicen las búticas que están muy relacionadas con el medio tunil, me dicen como, pero ¿por qué no nos voltean más? Pero entonces digamos ahí es que se viene el tema de nosotras sí volteamos, pero con un propósito claro. Entonces digamos, si vemos algo que a ti de alguna forma te cuesta, entonces ahí te vamos a voltear y entonces ahí viene pues el tema de voltear con un sentido, pero solemos ser como muy homogéneas, o sea, como nos importa mucho más lo musical y nadie es mejor que alguien, pero sí también al mismo tiempo como tratar de haber un balance, como que respeten como a alguien que tiene mucho más tiempo en la tuna y bueno, y digamos ahí ya viene el tema pues que es el de las nuevas generaciones, ¿no? Que igual es difícil que alguien más joven o como de una generación más pandemia como que se adapte a eso, a esa tradición de voltear, porque hoy en día pues tú no ves en ninguna empresa o en ninguna, sí, o sea, como que es muy raro el explicar, pero porque yo tengo que seguir órdenes y entonces ahora viene lo de las generaciones, entonces eso es lo duro ahorita, entonces por eso estamos como tratando de, esto es homogéneo, pero es que esta es la tradición y por eso te vamos a voltear, porque hay un sentido, Entonces sí, hemos evolucionado con respecto a otras tunas de antes, por ejemplo, que no sé, las ponían a hacer cosas muy, muy extremas, pero no queremos tampoco, sí, o sea, no sé, queremos un balance, entonces eso, estamos ahí. Otro año
imponente, majestuosa, como mujer orgullosa, la señora de los llanos. Vestida de verde y plata, la tuna que hoy te canta con un grito en la garganta, de orgullo ante ti se llena, Sierra de la Macarena.